continuando con el programa, damos la palabra a don Fernando Olaizola Martínez, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de la... Por favor, voy a hablar de la protección del cliente bancario, pero desde una perspectiva pues eminentemente notarial, porque es la que conozco, pero también porque creo que las notarías son un observatorio privilegiado para ver este tipo de contratación y, sobre todo, las muchas carencias que tiene la actual normativa reguladora de la protección del cliente bancario. Hay un catedrático de Derecho Mercantil, Francisco Vicent Julià, que está jubilado ya, me imagino, ¿no? Sí. ¿No? Pues lo estudiaba yo en la carrera hace 25 años, pero... ¿no? Este año. Pues Vicent Julià tiene una frase que ha repetido en diversas publicaciones, que es que el reino de los contratos bancarios o de la contratación bancaria se asemeja a un matadero. Y lo cierto es que en la esfera bancaria es donde se ve con mayor rotundidad o de manera más clara toda la problemática que tiene el tráfico en masa. Es aquel tráfico, como saben, en que una de las partes, el empresario, en este caso el banco, se encuentra en una situación de superioridad económica, jurídica, organizativa, de conocimientos, de información, y tiene frente a sí a una parte débil contractualmente, al cliente, y en consecuencia pues utiliza esa superioridad para imponer sus condiciones. Este desequilibrio pues es evidentemente una situación muy propensa al abuso. El cliente bancario pues cuenta con la protección que resulta de un conjunto de normas. Hay una normativa sectorial que es básicamente la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, el artículo 48.2 que ya se ha citado aquí, y las distintas órdenes y circulares que se dictan en su desarrollo. Luego, si además el cliente se adhiere a condiciones generales, es decir, a un contrato con letra pequeña, que es casi siempre el caso, pues tiene la protección que le dispensa la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Si además es un consumidor, pues la que le dispensa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y luego ya pues hay normas más específicas como la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, por ejemplo. Es decir, que vemos que es una protección en círculos concéntricos. Todo cliente adherente, clientes adherentes y consumidores, consumidores ya por encima o debajo de ciertos límites o de cierto tipo de productos. Y la protección que se le dispensa al cliente básicamente tiene dos pilares. Uno es el de la información y la transparencia, es decir, que el cliente sepa lo que va a firmar o por lo menos tenga la posibilidad de saber si quiere qué es lo que va a firmar. Y aquí, como veremos luego, pues se le va dando una información escalonada, además genérica, más específica, a través de una serie de fichas de información. Y si el contrato que firma se documenta notarialmente, escritura de préstamo hipotecario o póliza, entonces finalmente el notario, en el momento del otorgamiento, pues lee la escritura, se la explica. Los notarios en general tenemos una labor informativa y asesora de las partes que acuden a nosotros, pero además hay un artículo del reglamento notarial, que es el artículo 147, que nos dice que en los supuestos de desigualdad entre las partes, como es claramente el caso de la contratación bancaria, tenemos que prestar especial asesoramiento a la parte más necesitada de protección, es decir, desplegar una labor compensadora o equilibradora, al menos en un plano jurídico. Cuando un cliente va a un banco, pues ¿en qué se fija? En el interés, en el plazo, en la comisión de apertura, en la comisión de cancelación y en poco más. Entonces va a un banco, pregunta, va al de enfrente, pregunta y al final decide si va a este banco, a aquel o al de más allá en función de esos 4 o 5 requisitos de ese contenido económico básico del contrato. Pero no cambia de banco porque la letra pequeña sea más favorable en este que en aquel. Es decir, hay un mercado de lo que son las condiciones económicas del préstamo, pero no hay un mercado, como decía Vicente, de letra pequeña. No hay un mercado de condiciones generales. Nadie, creo yo, cambia de banco porque resulta que aquel tiene unas causas de resolución anticipada pues más sensatas o más razonables o más coherentes que este. Se ha hablado Vicente ahora de la posibilidad de que te cancelasen una póliza de crédito por no pagar una multa de tráfico. Bueno, es que los hay peores. Hay una que es la necrocláusula. A ver, las causas de vencimiento anticipado son aquellas por las cuales el banco te puede pedir que le devuelvas el dinero antes de que acabe el plazo. Tú has pactado un préstamo a 30 años, pero al 7.º año el banco en ciertos casos te puede pedir que le devuelvas el dinero. Si dejas de pagar, bien, ahora tienen que ser 3 impagos. Si no dejas de pagar, pero hay síntomas evidentes de que inminentemente vas a dejar de pagar. Vale. Si no mantienes tu casa hipotecada en buen estado y se va deteriorando. Bien, tiene su lógica. Pero luego ya llegamos pues, a las cláusulas que no tienen tanta lógica. Por ejemplo, lo que decía, la necrocláusula. Te mueres. Pues entonces el banco le puede decir a tus hijos que no sigan pagando, que le devuelvan todo el dinero. ¿Por qué? Y hay otra más curiosa todavía, que es que el banco te puede pedir que le devuelvas anticipadamente el dinero si te haces ciudadano americano o residente en Estados Unidos, que es la cláusula de US Persons, que yo nunca he entendido.
y además le he preguntado a los bancarios que la utilizan, han preguntado a su vez a su asesoría y parece que todo ello obedece a un intento del banco en cuestión, que opera a ambos lados del Atlántico, a compartimentar sus dos mercados o sus dos esferas de actuación. En fin, son cláusulas difícilmente defendibles, además de la multa de tráfico. Pues bien, no conozco ningún caso, ni creo que sea el caso, de un cliente que diga, hombre, estas cláusulas no me convienen, voy al del frente por la letra pequeña. No hay un mercado de condiciones generales. No se produce respecto de las mismas el llamado efecto desapoderador de la competencia. Un banco se cuidará de los intereses que ofrece porque igual se te va el cliente al de enfrente porque tiene los intereses mejores. Pero nadie se preocupa de hacer unas condiciones generales justas o razonables o sensatas porque nadie se le va a escapar porque sean unas condiciones abusivas. Y además es que tampoco es racional pedirle al cliente que se pase por todos los bancos, recoja toda la letra pequeña de todos los bancos, se la lea así con una regla línea por línea y al final decida en base en eso. Ni es factible ni seguramente será asumible por el cliente medio. En definitiva, y por ello, cuando el cliente firma el contrato, en cuanto a lo que es la letra pequeña, lo hace un poco dándole al banco un cheque en blanco. Me fío de que vas a hacer una regulación más o menos equilibrada. Y si no es así, es decir, si el banco ha aprovechado su superioridad, que se traduce en este caso en la redacción unilateral de las cláusulas para barrer para casa, es decir, para fortalecer su posición contractual, entonces ese cliente, por mucho que haya firmado, puede pedir que sea declarada nula esa cláusula abusiva, mayormente por la vía judicial. El artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores nos dice que para que una cláusula se considere abusiva ha de causar un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Es decir, vemos pues que es un desequilibrio jurídico. Esta sería la formulación genérica de lo que es la cláusula abusiva. Pues bien, como digo, voy a exponer ambas vías de protección y sobre todo las carencias que presentan actualmente ambas vías de protección. Pero antes quisiera hacer referencia también a otra cuestión, que es la de la educación financiera. Hay un novelista, John Lanchester, que cuando estalló la crisis inmobiliaria en el 2007, un poco para entender el de qué iba esto, se dedicó a estudiar el tema y acabó escribiendo un libro, un ensayo, que se llama Huy, H-U-Y. Y en este libro Lanchester nos dice que es verdad que muchos tomadores de préstamos fueron personalmente irresponsables, pero se les alentó a que lo fueran. En todo el mundo económicamente liberal, los bancos trataron la irresponsabilidad financiera casi como una valiosa materia prima a mimar y a cultivar con cariño. A los prestatarios se les incitaba a atiborrarse de créditos baratos como las ocas a las que se alimenta para producir foie gras. Pues bien, frente a esta desmesura que vivimos en años anteriores, a la alegría con la que se erigieron pirámides financieras y se inflaron burbujas, ahora se ha empezado a hablar de un cambio de paradigma en lo que es la contratación bancaria. Y uno de los elementos de ese cambio de paradigma es que es necesario que los clientes hagan un consumo responsable del crédito y que, por tanto, tengan una formación o educación o hasta alfabetización financiera, se dice. Es decir, que cuenten con los conocimientos necesarios para adoptar las complejas decisiones financieras que cada día resultan pues, más ineludibles en lo que es la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, en cualquier economía doméstica. De hecho, pues la OCDE, por ejemplo, tiene unos principios para la concienciación y educación financiera, también la Comisión Europea. Incluso tenemos en España un plan de educación financiera 2008-2012, ahora me imagino que lo habrán renovado, y un convenio de colaboración entre el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pero, pese a que cualquier ciudadano medio tenga una cultura general financiera, lo normal será que esta no le permita pues, asumir la complejidad que suelen tener las operaciones bancarias más habituales. Lo que quiere el cliente un poco no es tanto la información como el asesoramiento, es decir, oye, explícamelo, vale, pero explícamelo tú, ¿no? Y entonces el problema es encontrar a un asesor imparcial que realmente esté al servicio del cliente. Pero resulta que nuestro legislador atribuye esa función asesora primordialmente a las propias entidades de crédito. Por ejemplo, en la Ley de Economía Sostenible, en la Orden de Transparencia, de la que se ha hablado aquí ya, en la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, se nos dice que el banco no solo tiene que informar al cliente de las circunstancias del concreto producto que le va a vender, sino además tiene que darle las explicaciones individualizadas que le permitan evaluar si los créditos o préstamos que se le ofrecen se ajustan a sus necesidades, o sea, explicarle el producto. Más todavía, el artículo 10 de la Orden de Transparencia permite que los bancos presten al cliente una labor de asesoramiento retribuido, tanto respecto de los propios productos como respecto de otros productos que en el mercado ofrezcan otras entidades. O sea, le puede asesorar de los productos que hay en el mercado cobrando. Pues bien, en nuestro mundo real es posible, pero no probable, que un banco le diga a un cliente, mira, yo creo que lo que tú necesitas, yo no lo tengo, pero el banco de enfrente así, vete al banco de enfrente. El día que pase eso, me gustaría verlo.
O sea que todo este montaje es lo que entre nosotros siempre se ha conocido como poner al lobo a cuidar de las ovejas. Es decir, que sea el propio banco el que explique y asesore al cliente, pues no deja de ser una cosa bastante llamativa. Seguramente se me podría decir pues, que los bancos son unas entidades que tienen un papel clave en toda economía desarrollada y que no hay que dejarse caer en posturas demagógicas o en paranoias conspiracionistas a lo Daniel Stulin, ¿no? Y que en el fondo los bancos, pues dado que su negocio se basa en algo tan etéreo como la confianza, se preocuparán de desarrollar una gestión ética para mantener lo que se llama el capital reputacional, que es tan caro a los ideólogos neoliberales. José Ángel Sánchez Asiaín, que fue presidente del Banco de Bilbao y luego de la Fundación BBV, en 1992 decía que incluso desde un punto de vista de ventaja competitiva, en el complejo mundo financiero del futuro, las instituciones financieras tendrán que dedicar cada vez mayor atención a los principios de ética y ortodoxia profesional en su labor cotidiana. Esto lo decía en el año 92. Pues bien, creo que podemos concluir que el futuro ya ha llegado. Han pasado 21 años, ¿no? Y si nos fijamos en casos como los de las preferentes, en el que se le vendían pues, hasta gente con Alzheimer, analfabetos que firmaban poniendo una cruz, se les vendían como depósitos perfectamente seguros, yo creo que la predicción del señor Asiaín pues, está muy lejos de haberse hecho realidad. Bien, vamos con el primero de los mecanismos de protección del cliente bancario, que es el de la transparencia, el de la información. La orden de 2011 establece un triple nivel de información. Se le va dando al cliente la información de más genérico a más específico. Supongamos a una persona que quiere pedir un préstamo y que no tiene ni idea de estas cuestiones y que es lego en la materia. Pues bien, en primer lugar, tiene a su disposición una guía de acceso al préstamo hipotecario que el Banco de España ha publicado en julio de este año y en la cual se le explica un poco pues, lo que es un préstamo, lo que es una hipoteca, etcétera. Yo me la he leído y la verdad es que tiene cosas llamativas esta guía. Por ejemplo, la guía nos dice que en España los deudores responden con todo su patrimonio. Uno pide un préstamo hipotecario y si no lo paga no responde solo con la casa, la americana, entregando las llaves, sino también con todos los demás bienes que tiene o pueda tener. Es el principio de responsabilidad patrimonial universal. Bien, hasta ahí de acuerdo. Pero entonces la guía cita dos excepciones a este mecanismo, ¿no? Uno es el artículo 140 de la ley hipotecaria, que es el pacto por el cual el banco y el cliente acuerdan que en caso de impago solamente se ejecuta la casa y ya está, pero el cliente no responde con el resto de sus bienes. Ese pacto, hombre, está en la ley, pero yo en 17 años de profesión jamás lo he visto. Y vamos, no conozco a ningún colega que lo haya visto. O sea que si un ciudadano lee la guía y va al banco y dice, oye, mira, he leído en la guía que aquí puedo pactar esto, me gustaría pactarlo. Yo creo que las carcajadas del bancario se iban a oír como en 300 metros a la redonda de la oficina. Y luego también dice la guía que otra excepción a este principio de responsabilidad patrimonial universal es la posibilidad de que la entidad acepte la finca como dación en pago. Es decir, en vez de pagarme, me das la casa y ya está, y zanjamos el tema. Y dice que hace falta un pacto expreso. Lo que no dice es que ese pacto tiene que ser a posteriori, es decir, cuando ya no has pagado y cuando ya estás en problemas. No se puede poner anticipadamente. También, por ejemplo, habla la guía del derecho que tiene el cliente a elegir junto con el banco a la aseguradora, a la tasadora y a la gestoría que vayan a participar en la operación. Normalmente cuando haces un préstamo hipotecario se constituye un seguro sobre la vivienda, por si hay algún tipo de siniestro para pagar con el capital del seguro la parte del préstamo pendiente. Hay también una tasadora que tasa la finca y finalmente hay una gestoría que es la que coge la escritura, la lleva a Hacienda, la lleva al registro. Y bueno, la práctica habitual es que las entidades siempre las impone el banco, aunque luego la orden del 2011 diga que hay el derecho a pactarlas de mutuo acuerdo, que no se sabía en qué tipo de derecho es ese y tienes que ponerte de acuerdo con el otro. El derecho sería que el cliente dijera, oye, quiero esta gestoría, quiero esta aseguradora y quiero esta tasadora, siempre que cumplan los requisitos que diga la ley. Eso sería un derecho, no que te digas que tienes que poner de acuerdo con el banco, que ya hemos visto que es la parte que está en situación de predominio. Pero bueno, aquí la parte delicada son las gestorías, porque es digamos, un nicho de mercado, un sector de negocio muy importante de las entidades financieras y que sistemáticamente imponen a sus clientes. Yo, en 17 años de vida profesional, solamente he visto un caso en el cual la escritura se la gestionó el cliente. Era registrador de la propiedad. Y era el único caso que he visto. Pero es que, vamos, con las gestorías pasa un poco como con los cines y las palomitas, que ya saben que el negocio está en la película, pero también en los refrescos que venden y en las palomitas que venden. Pues es un sector de negocio muy importante. Y, en principio, la gestoría tiene que ser consensuada con el cliente. Y la guía, como no puede ser menos, lo reconoce, pero con la boca muy pequeña. Y luego dice, es probable que la entidad encargue a una gestoría de su confianza la realización de estas tareas. Y es una práctica bancaria generalmente admitida encargar la tramitación de las escrituras de préstamo hipotecario a una gestoría de la confianza de la entidad de crédito. O sea, no forcejes mucho que eso va a ser así.
No sé, a mí me parece que esta guía, que está, como digo, confeccionada por el Banco de España, por el regulador, demuestra que tenemos a un regulador calculadamente ambiguo en beneficio de los intereses de los regulados. Entonces, bueno, digamos que este sería el primer nivel de información, la guía que cualquiera puede consultar en Internet, incluso pues todas las oficinas bancarias tienen que tener a la disposición de los clientes. En segundo lugar, el cliente ya va a un banco concreto, traspasa el umbral de una oficina bancaria y dice, hola, quiero un préstamo. Y entonces el banco le tiene que informar de sus productos, ¿no? Pues mira, tenemos el producto estrella, el producto naranja, el producto joven, el producto tal. Y entonces le da una ficha de información precontractual, o FIPRE, que es un poco las características genéricas del producto. Este sería el segundo nivel de información. El cliente, pues bien, decide que quiere la hipoteca joven, o la hipoteca naranja, o la hipoteca redonda. Explica cuáles son sus circunstancias personales, el banco le pide información acerca de su situación económica, tráeme declaración de renta, tráeme nóminas, tal. Y entonces, a la vista de esa información que le ha procurado el banco, qué garantías me puedes dar, son fiaderos tus padres, tus suegros, tal, ya le hace un traje a medida. Y entonces le da la ficha de información personalizada o FIPER, que es el tercer nivel de información, que ya es lo que digo, un traje a medida. Este es el producto que vas a firmar, ¿no? Y en principio hasta llegan las obligaciones del banco. La orden anterior a la vigente del año 94, de 5 años 94, obligaba al banco a dar una oferta vinculante, es decir, al banco a comprometerse por escrito. Ahora cumple con dar la segunda ficha, la FIPER, y solamente si el cliente lo pide, entonces cuando el banco tiene que darle una oferta vinculante, que es una FIPER, pero que vincula al banco por un plazo de 10 días. Y finalmente, si el contrato se formaliza en escritura pública, tenemos la intervención del notario, ¿no? De la que se ocupa el artículo 30 de la orden. El artículo 30 nos dice que el cliente tiene derecho a examinar el proyecto de escritura en el despacho del notario al menos durante los 3 días anteriores a su firma, cosa que nunca se hace tampoco, porque el cliente no sabe que tiene ese derecho. Y también dice el artículo que el cliente podrá renunciar expresamente ante notario al señalado plazo siempre que la firma tenga lugar en la propia notaría. Es decir, que es lo que se suele decir, renuncia a ser informado. Porque claro, ¿qué opción tiene el cliente? Llega el notario y dice, usted podía haber venido hace 3 días a ver el borrador de escritura. Pues, ¿y? Esto tiene sentido si me lo dicen 3 días antes, no ahora. Y en todo caso, lo que tampoco tiene sentido es que diga, bueno, pues entonces lo paralizo todo, me lo voy a leer y dentro de 3 días volvemos el banco y yo. Eso no es viable en la práctica. El notario, bueno, en todo caso, pues lee a alguien de la escritura, le informa, le asesora, tiene que advertir del valor y alcance de las obligaciones que asume, informarle sobre una serie de cuestiones puntuales, por ejemplo, la existencia de cláusula suelo, los supuestos y comisiones de vencimiento anticipado, las variaciones que pueden provocarse a periodos de carencia, una serie de puntos que contempla la orden, ¿no? Una información específica. Y luego también dice el artículo que el notario deberá comprobar si el cliente ha recibido adecuadamente y con la suficiente antelación la ficha de información personalizada e informarle de la obligación de la entidad de poner a su disposición la referida ficha. Pues digo lo mismo, a buenas horas, y ya estamos aquí. ¿A usted el banco le ha dado la ficha antes? Pues no, me la acaban de dar. Es decir, estos controles por parte del notario tendrían un sentido antes de la firma, pero no cuando ya están todos allí sentados. Y bueno, la situación es especialmente desagrante porque la práctica, los que la conocemos sabemos que es que la oferta se le entrega habitualmente pues momentos antes, ¿no? Y de hecho es una situación de la que se hace eco reiteradamente el Banco de España en su memoria anual, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Finalmente, también la orden dice que el notario tiene que coger la oferta vinculante si la ha pedido el cliente, comprarla con la escritura, advertirle de las discrepancias que hay entre una y otra y del deber del banco de respetar lo previsto en la oferta vinculante. No dice nada de qué pasa con la ficha de información personalizada, que es lo que normalmente va a haber, porque como digo, como el cliente no sabe que es él que tiene que pedir la oferta vinculante, pues no la habrá pedido. Pero en fin, entiendo que tenemos que hacer lo mismo, decir, mire, su FIPER decía esto y el contrato dice esto. Y pese a que pues, se deje caer que el banco solo queda vinculado por la oferta vinculante, hay un artículo en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es el artículo 61, que dice que las condiciones jurídicas o económicas ofrecidas por el empresario serán exigibles por el consumidor aun cuando no figuren en el contrato celebrado. Es el que se llama el mecanismo de integración contractual para la contratación con consumidores. Es decir, el deber de información del empresario, del banco, tiene una vertiente positiva, que es dar esa información, pero tiene también una vertiente negativa, que es no dar una información errónea. Y, por tanto, se incumple este deber no solamente cuando no se informa, sino cuando se incorpora al contrato un contenido divergente con la información previamente procurada, defraudándose con ello a la confianza generada en el consumidor. Otro inciso, para hablar de la psicoeconomía. Supongamos que tenemos a un cliente que ha recibido una educación financiera, una formación financiera, y que además pues, ha sido debidamente informado por el banco y por el notario y está formado e informado.
¿Todo resuelto? Pues tampoco. Porque, pese a que para los economistas clásicos, pues los seres humanos, cuando actuamos como agentes económicos, somos perfectamente racionales, es decir, toda la economía, la economía neoclásica, vamos, Adam Smith y compañía, parten de esa base, de que los agentes económicos actuamos egoístamente y de modo perfectamente racional, buscando nuestro propio beneficio, pues no es así. Es decir, los seres humanos somos tan irracionales en esto como en todo lo demás. Es decir, cuando uno pide un préstamo, cuando uno se embarca en operaciones económicas, pues está sujeto a las mismas intuiciones, impulsos, supersticiones, fobias, filias que en casi todo lo demás. De hecho, hay una ciencia que es la psicoeconomía o la neuroeconomía, que estudia precisamente esto, ¿no? Nuestra irracionalidad económica. Y además el campo de la contratación con consumidores es un campo pues, especialmente ilustrativo de estas carencias que tenemos los seres humanos para actuar racionalmente en la esfera económica. Porque la realidad nos demuestra que aun cuando no haya una situación de monopolio, es decir, cuando haya varios empresarios, varios bancos, por ejemplo, de modo sistemático se aceptan condiciones generales por mucho que su contenido resulte abusivo y por mucho que haya otras opciones en el mercado. ¿Ello a qué obedece? Pues, por ejemplo, a que el ser humano, a la hora de evaluar probabilidades, incertidumbres, riesgos, pues tiene una particular proclividad a cometer errores cognitivos, porque nuestra percepción intuitiva del riesgo es una percepción limitada. Y entonces se tiende pues, a seguir criterios heurísticos, es decir, a tomar atajos, ¿no? Por ejemplo, pues a fijarte en las 4 cosas del contrato que te interesan, a preguntarle a tu cuñado a qué banco fue y qué condiciones le dieron y demás. También está el fenómeno del descuento en el tiempo, que es que te fijas más en la ventaja a corto plazo que en la desventaja a medio plazo. Vivimos un poco pues, a corto plazo. También está la negativa a confrontar información desagradable o con una carga emocional, la propensión a ser optimista de cara al futuro, a pensar, hombre, ¿por qué van a salir mal las cosas? También parece que si te pones a discutir con el bancario, pues estás creando una sensación como de desconfianza, de recelo, eres poco cooperador, y de todo eso que no sales, al contrario, pues ser conciliadores y cooperadores. Es decir, que cuando uno pide un préstamo, pues no empieza a decir, joder, yo ahora pues voy a firmar esta escritura, voy a comprarme una casa, y si dentro de 3 años no pago y estoy en la calle y me ejecutan y el alguacil me saca todos los trastos ahí a la acera, lo que piensas es, hombre, mira que bien, el primer año se voy a pagar 150 euros de cuota. O sea, vivimos un poco con esa actitud. Y además todo esto, cuanto mayor importancia tiene la operación económica, pues como que más se acentúa. También es muy importante en este punto la forma en que al cliente se le presenta por primera vez el producto, la información inicial que se le da. Son los fenómenos que se llaman de anclaje y de contextualización. Porque una vez que has tomado tu decisión de contratar y te has embarcado en el proceso, ya es muy difícil dar marcha atrás, en el sentido de que vas invirtiendo pues, tiempo, esfuerzo, y cuanto más tiempo y esfuerzo inviertes, más difícil es que digas que te has equivocado. En definitiva, tiendes a apartar, orillar o no hacer demasiado caso a aquello que podría cuestionar tu decisión de contratar, que de algún modo y medio subconscientemente ya has tomado, y al contrario, a fijarte en aquello que te anima a seguir adelante. Es decir, que cuanto más se pospone la entrega al cliente de la información, menos proclive va a ser este a evaluarla de una manera racional. Por poneros el ejemplo que nos encontramos a veces en los despachos notariales. El cliente pide un préstamo hipotecario. Vale, va al banco, le dan la FIPRE, le dan la FIPER, lleva sus cuentas, usa sus declaraciones de renta, le explican que le van a abrir una cuenta bancaria, se la abren, que le van a bonificar el tipo de interés si está fidelizado con la entidad, y entonces pues resulta que lleva ahí todos los recibos de su nómina, de esto, de lo otro. Contrata una tasadora que va y tasa la finca, contrata un seguro, van sus suegros de fiadores, va su mujer, y entonces el día de la firma, después de un mes y pico de dar vueltas y estando ahí en torno a la mesa el bancario, la gestoría, él, su mujer y sus suegros, y si compra la casa el vendedor y el API, el notario lee la escritura y de pronto el señor se entera de que su hipoteca tiene una cláusula suelo, ¿no? Por poner un ejemplo que citaba antes Vicente. Pues usted tiene un interés del Euribor más tanto, pero mínimo el 3. Entonces, en estos casos, ¿qué hace el cliente? Pues mira al bancario y dice, ¿y Vicent? ¿Eso? Entonces Vicent pues hace 2 cosas. Una es cabecear, cogerse de hombros, sí. Y luego no, a veces lo que hace es coger el móvil y decir, ¿cómo que una cláusula? Espera, voy a hablar con fulanito. Fulanito es ese de la oficina que es el que llevó la operación. Entonces le escucha así, cabecea, dice, no, tiene que ser así. Y eso sí viene Vicent, porque si viene la chica de la gestoría, pues ya ni eso. O sea, últimamente es que ya no vienen los bancarios, viene el banco apodera una gestoría y la gestoría a su vez apodera una persona, una chica que llega allí, que trae la plantilla y que va punteando, ¿no?
Y entonces le dices, yo no puedo tocar ni una coma, que eso viene así de asesoría. Además, pronunciarlo de asesoría con una especie como de temor reverencial. Pero vamos a ver, la asesoría es el grupo de abogados que tiene el banco y que está pagada para barrer para casa y favorecer al banco. No me lo pronuncie usted con ese respeto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Vicent? Que tenía a sus suegros, que va a quedar como un cretino. Pues tire, ¿no? Además, claro, también entra a decir, hombre, pero bueno, a ver, esto de la cláusula suelo, pues ahora estamos todos muy concienciados porque ha habido sentencias y ha habido mucho ruido mediático. Pero hace 5 años, o 6 o 7, vamos, cuando se firmaban estas cláusulas, el Euribor estaba al 5%, ahora está al 0,50. Y entonces el suelo, por ejemplo, era al 3%. Y entonces era, pues, hombre, nada, pero el Euribor mucho más es que ya no puede bajar. Bueno, venga, tira, sí, 5 años es mucho tiempo. Entonces, lo que veía antes, no piensas a medio plazo, no piensas que esto puede ir mal. Entonces, pues, tira para adelante, ¿no? Otra cláusula, que igual lo vimos ahora cualquier día de ella, la cláusula de interés sustitutivo. Una persona contrata un préstamo hipotecario, Euribor más 1, por ejemplo, perfecto, Euribor 0,50 más 1, 1,5 de interés. De maravilla. Pero, a continuación, viene otra cláusula que dice que si el Euribor dejara de publicarse, va a otro tipo de repuesto. Y ese tipo suele ser el IRPH, que es como 3 puntos más o 2,5 puntos más elevado que el Euribor. Con lo cual, si de pronto el Euribor desaparece, un día de estos, y no se hace lo que se hizo con el MIBOR, de decir, bueno, pues por ley lo que era MIBOR es Euribor, lo que es Euribor es el que sea, ¿no? Si no hay un mecanismo legal de subrogación en la cláusula contractual del nuevo tipo que lo sustituya, todo el mundo se va a encontrar pagando, pues, 2,5 puntos, 2,80 más de lo que estaba pagando. O sea, que es una cosa que tiene su relevancia. Bueno, pues yo esa cláusula la leo y la explico. ¿Y qué me dicen los clientes? Ya, pero no sea usted catastrofista, hombre, que eso no va a pasar. Va a desaparecer el Euribor, ¿vale? Pues yo lo he dicho. O sea que psicológicamente estamos muy mal preparados para asimilar este tipo de cuestiones, ¿no? Y por ello, y para paliarlo en la medida de lo posible, es por lo que habría que hacer que esta información precontractual se prestase de verdad, se diese con la debida antelación. El señor de verdad pudiese ir al notario él solo unos días antes y no encontrarse allí con su mujer, la suegra, el bancario, con todos delante. Tampoco es que se pudiese corregir al 100%, pero se podría avanzar sensiblemente en este sentido. Bueno, y en cuanto al control de contenido, es decir, una vez que el cliente ha firmado la escritura o el contrato, como decía, tiene la posibilidad de impugnarla judicialmente si la cláusula finalmente es abusiva, ¿no? Que es lo que comentaba antes, que por mucho que tú la firmes y la consientas, probablemente no la estás consintiendo como se consentían las cosas en el siglo XIX. El paradigma contractual de nuestros códigos decimonónicos es que las cosas, si las partes las quieren, pues son justas. Era el principio de justicia subjetiva. Si tú dices que pagas por esto lo que sea o que admites esa cláusula, si las dos partes están de acuerdo, pues perfecto, eso es justo porque las partes lo han querido como justo. Pero en la contratación en masa pues no ocurre así, por lo que decíamos antes, por lo que hace el cliente es decir, oye, le doy al banco un cheque en blanco para que lo cumplimente de un modo más o menos equitativo, justo. Y entonces, si el banco no lo hace, y si el banco, como es presumible, pues fortalece su posición contractual en detrimento de la del cliente, el cliente tiene la posibilidad de atacar esa cláusula por mucho que la haya firmado. Hemos visto antes lo que es la cláusula general. Son abusivas esas cláusulas que causan un desequilibrio en el plano jurídico en perjuicio del cliente, ¿no? Y a continuación, en los artículos 85-90, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece un listado de cláusulas que son abusivas, pero mezcla, digamos, dos criterios, que es lo que se conoce como la lista negra y la lista gris. La lista negra son aquellas cláusulas que son abusivas de un modo axiomático, intrínseco, o sea que no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, la prohibición de sumisión a fuero. Es decir, tú contratas con la Caixa un préstamo hipotecario, tú eres de Valencia, tu casa está en Valencia, pues hay que ir a los juzgados de Valencia. La Caixa no puede poner lo que se diga que te irás a los juzgados de Barcelona. Eso es que es negro sobre blanco. Es decir, si te encuentras esa cláusula es abusiva, punto, ¿no? O, por ejemplo, la cláusula que dice que no cabe sumisión a arbitraje si no es arbitraje de consumo. Pues lo mismo, no hay vuelta de hoja, ¿no? O la cláusula por la cual se impone la renuncia al consumidor de los derechos que le asisten, pues si no puede renunciar. O la que prohíbe el redondeo al alza en el precio de los servicios. O sea, ahí está claro que es abusiva, es una cuestión silogística. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Esa es la lista negra. Pero junto a ella aparece la conocida como lista gris. Y la lista gris es aquella que incluye una serie de cláusulas que acuden a elementos valorativos. Por ejemplo, cuando dice indemnización desproporcionadamente alta, plazos de duración excesivos, obstáculos onerosos, y entonces para ver si esa concreta cláusula es abusiva, pues hace falta una tarea de interpretación y valoración.
Bien, entonces lo que tiene que hacer el cliente en principio es acudir al juez, impugnar judicialmente esa cláusula. También, como evidentemente sería muy poco práctico que uno por uno pues, individualmente a impugnar sus contratos, está la posibilidad de las acciones colectivas, de que determinados colectivos, por ejemplo las asociaciones de consumidores, pues impugnen genéricamente determinadas cláusulas contractuales. Pero en todo caso parece que la solución que ha dado nuestro legislador es predominantemente a posteriori y por la vía judicial. Sin embargo, la sanción de la ley es la de nulidad de pleno derecho, es decir, que esas cláusulas son radicalmente nulas. Y entonces se plantea, ¿por qué no pueden apreciarlas otros funcionarios? Incluso los propios jueces de oficio, por ejemplo, ¿no? En una ejecución hipotecaria, pero notarios, registradores, otros funcionarios. Bueno, en cuanto a notarios y registradores, la Ley de Defensa de los Consumidores tiene un artículo específico, es el artículo 84, que dice que los notarios no autorizarán y los registradores no inscribirán aquellos contratos en los que se pretenda incluir cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación. Es decir, presupone este artículo que requiere una sentencia firme que se ha escrito en el registro de condiciones generales de la contratación y entonces es cuando los notarios tenemos que hacer de decir esta cláusula o no porque está en ese registro, ¿no? Pero bueno, parece que a eso nos limita la ley. Y de hecho, pues desde el año 84, esta ha sido un poco la tónica, que es el juez el que tenía que decir si algo es abusivo o no, y nosotros solo a posteriori podemos ya aplicar el criterio que ha sentado un tribunal, ¿no? Cuando la sentencia sea firme. De hecho, la Dirección General de los Registros y del Notariado, que es un poco nuestro superior jerárquico común, pues en numerosas resoluciones fue manteniendo esto. Es decir, no se metan ustedes a decir esto, que es cosa de los jueces. Pero esto ha cambiado ligeramente a partir de una resolución de octubre del año 2010, que viene a decir que notarios y registradores sí que podemos y debemos entrar a expurgar nuestros contratos de aquellas cláusulas que sean de la lista negra, es decir, que esté claro que son abusivas, ¿no? Y que lo que hay que dejar para los tribunales son las cláusulas que requieren una labor de integración, de valoración, que es las de la lista gris. Es decir, que el campo de actuación que tenemos actualmente, los notarios y los registros de factor de oficio, es muy limitado, porque las cláusulas objetiva e intrínsecamente abusivas son muy concretas y que, por tanto, mayormente pues, la reacción contra ellas tiene que ser remitiéndose a la vía judicial. Y esto tiene el inconveniente pues, de que los tribunales tardan lo que tardan. Hay una sentencia del Supremo de 16 de diciembre de 2009 que bueno, fue bastante sonada porque se pronunció sobre el carácter abusivo de un número de cláusulas y se dijo que sentaba un antes y un después en esta materia y fue muy celebrada esta sentencia, ¿no? Bueno, pero resulta que el periplo judicial que la inició en un juzgado de primera instancia de Madrid empezó en el año 2003, o sea que tardamos casi 7 años en tener esta sentencia. Pero es que además resulta que varias de las cuestiones sobre las que la sentencia se pronunciaba habían sido ya planteadas nada menos que en 1991 en un congreso de jueces para la democracia. O sea que este es el problema que tiene la vía judicial. Aparte de otro problema, evidentemente, que es el contrato ya está firmado. El control realmente efectivo tendría que ser el control previo, antes incluso de que se firmase el contrato. Y entonces, ante esta vía judicial, con sus inconvenientes y su lentitud, lo que hace el legislador es ir un poco pues legislando a salto de mata, tapando parches un poco casi a golpe o a contragolpe de titular de telediario. Salta un escándalo médico, pum, leyes profeso para esa cláusula. Salta otro, pum, y va legislando a parches, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hemos tenido la Ley 1/2013 de 14 de mayo, que es la que dice, pues limita los intereses de demora y dice que el banco no podrá reclamarte anticipadamente el importe del préstamo si no has impagado 3 mensualidades consecutivas. Hasta ahora bastaba con una. Pues como eso se considera que era un poco abusivo, es el legislador el que dice 3. Y bueno, ya ha habido otros supuestos, por ejemplo, las comisiones por cancelación anticipada. Cuando tú dices, oye, me toca la lotería, voy a pagar el préstamo anticipadamente. Vale, pues te cobro esta comisión. Hay unos máximos, 0,50, 0,25. Pero, en fin, que son supuestos puntuales que no siguen un criterio, porque es un poco de asalto de mata, según van surgiendo los temas, que además vienen dictados por norma imperativa, es decir, que es que ya las partes no pueden pactar que me cobres esta comisión, o porque hay una ley imperativamente que dice que no cabe más de esa comisión. Pues bueno, y en que tampoco se protege siempre al consumidor. A veces se protege a todo el mundo, a veces se protege al que compra una vivienda, a veces se protege a las pequeñas empresas que tributen por el régimen de empresas de reducida dimensión. O sea que hay una absoluta heterogeneidad y falta de criterio uniforme, ¿no? Pues bien, frente a todo ello, hay que dejar muy clara la idea, o hay que insistir mucho en que el consumidor es, sobre todo y ante todo, un contratante en mala situación y que los peligros para el consumidor se dan en el momento de contratar y que por ello lo realmente efectivo sería que esa tutela por un poder público fuese preventiva, es decir, en el momento mismo de firmar el contrato, evitando que las cláusulas abusivas
llegasen a formar parte del contrato. Que, bueno, para eso pues, los notarios podríamos, digamos, estamos en el momento justo, que es el momento en que el contrato se firma. El problema aquí, fundamentalmente, es el de que haría falta, claro, como digamos que toda la creatividad de las asesorías jurídicas de los bancos es prodigiosa, pues las cláusulas varían a gran velocidad, ¿no? Y, claro, ir legislando para atajar estas prácticas es muy difícil, ¿no? Entonces, habría que acudir a un mecanismo por el cual hubiese una delegación de la ley, pues no sé si en el Gobierno o en el Ministerio de Hacienda, que además el cauce adecuado sería el citado artículo 48 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por el cual se permitiese que, por ejemplo, el Gobierno por el decreto o el Ministerio de Economía, por orden ministerial, fuese estableciendo periódicamente un elenco de cláusulas abusivas por sí mismas, es decir, una lista negra, fuese actualizando la lista negra para entendernos, ¿no? Y es que, curiosamente, vamos, buscando en Internet me he encontrado en la página web del Ministerio de Consumo que hay un procedimiento regulado para eso, además bastante minucioso, ¿eh? Entonces, el plan de actuación en materia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, que se adoptó en la 13ª Conferencia Sectorial de Consumo celebrada en noviembre de 1999. Entonces, ahí se detalla un procedimiento que debe utilizarse, porque desde luego previsto está. A requerimiento de las administraciones competentes, se crea un grupo de trabajo de normativa dentro de la Comisión de Cooperación de Consumo que analiza el clausulado general de un sector económico, por ejemplo, de la contratación bancaria. Vale, emite un primer informe. La Comisión de Cooperación, a la vista de ese informe, acuerda el inicio del procedimiento. Y entonces se designa una comisión asesora en la que hay representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, del sector de la contratación afectada, por ejemplo, de la banca, Dirección General de Registros del Notariado, Ministerio Fiscal y la Administración Sectorial competente, pues Hacienda, ¿no? Sería en este caso. Entonces se elabora un estudio, que dice la página web que será preferentemente desarrollado por profesores universitarios, sobre cuáles de las condiciones habitualmente usadas pues, se consideran abusivas. Y finalmente, la comisión asesora emite un nuevo informe que es aprobado por la Comisión de Cooperación. Es decir, que ya tenemos una lista de cláusulas abusivas. Pero, ¿qué se consigue con todo esto? Bueno, pues nos dice la página web que el objetivo último del plan es la eliminación voluntaria en una primera instancia y en otro caso a través del ejercicio de las correspondientes actuaciones ante los tribunales de justicia de las condiciones generales que tengan el carácter de abusivas. Es decir, que si después de este prolijo procedimiento el contenido del informe aprobado no mueve a las entidades que emplean las cláusulas a prescindir voluntariamente de las mismas, estamos donde estábamos. Pues, señores, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Ya que usted ha creado el procedimiento, de algún efecto, de alguna validez. Es decir, que eso luego, pues vistiéndolo de orden ministerial o de decreto con el correspondiente amparo en una delegación normativa, permita a aquellos funcionarios públicos que se enfrentan a las cláusulas descartarlas. Esa sería un poco, yo creo, que la solución idónea. Y además es que tenemos las instituciones, tenemos los mimbres. Lo que falta es la voluntad política de crear un sistema verdaderamente eficiente en la defensa del cliente bancario. En fin, en conclusión, en cuanto a lo que es la protección del cliente por la vía de la información y del asesoramiento, pues el legislador, aunque ha diseñado un conjunto de medidas muy llamativo, que es el de la orden de transparencia, al final es que se caen por su base porque eso no funciona. Todas esas informaciones precontractuales no son precontractuales. Procúrese que de verdad lo sean. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, respetando el derecho del cliente a la libre elección de notario. El artículo 126 del Reglamento Notarial dice que cuando se trata de contratación bancaria, al notario siempre lo elige el cliente. Cuestión que, por cierto, la guía esa de información que hemos visto antes también pasa de puntillas sobre el tema. Y oblíguese al banco a emitir una verdadera y propia oferta vinculante y remitírsela a ese notario, que de verdad vaya el cliente 3 días antes, allí en confianza al notario, a leerse la cosa con calma. Incluso más allá, hay contratos vinculados al préstamo que no se integran en la escritura, los contratos de seguro, los famosos swaps, que también tuvieron su protagonismo desde hace algún tiempo. El swap era un contrato que no se formalizaba ante notario, pero que venía a ser una apuesta con el banco sobre los tipos de interés. Es decir, pactamos un tipo X, si sube, el banco paga la diferencia, si baja, el cliente paga la diferencia. Al cliente no se le vendía así, se le vendía como que era una especie de cláusula suelo. Y luego han surgido los problemas cuando los tipos empezaron a bajar. Pues bien, si ese tipo de documentos también tuviesen que integrarse en la escritura o ser explicados por el notario, otro gallo nos habría cantado en este tema. Pero es decir, pero aún así, limitar al notario pues esa función informativa y asesora, con toda la importancia que tiene, la verdad es que es desaprovechar el papel que podría jugar nuestra institución. Hay otro catedrático, que se llama Luis Humberto Clavería Gosálvez, que hablando de la Ley de Condiciones Generales de Contratación decía: la ley pretende proteger a la parte débil
posibilitándole el conocimiento del contenido y alcance de las cláusulas predispuestas por la otra parte. Lo que se obtiene mediante este sistema es, en todo caso, una mayor y mejor información de la víctima acerca de los abusos de que será objeto. Sadismo jurídico que en modo alguno resulta compensado con la posibilidad real de discutir las cláusulas. Pues bien, los notarios nos descubrimos muchas veces como principales dispensadores de tan sádico tratamiento. ¿Se puede que le va a pasar todo esto? Bien, denos la oportunidad de poder filtrar y rechazar cláusulas abusivas. Insisto, las instituciones están ahí, los miembros están ahí, hasta el procedimiento está ahí. Ahora falta la voluntad de que realmente este sea un sistema eficaz. Pero bueno, eso ya depende de la voluntad de nuestros poderes públicos y sobre todo de nuestros poderes fácticos. Muchas gracias. Muchas gracias.